Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias, que no las di antes, pero las doy ahora, a la Unión Profesional y a la Abogacía Española por invitarme a moderar o animar este debate, dinamizar este debate, aunque ellas son, como llevo diciendo ya mucho tiempo, las protagonistas. Nosotras solo tenemos que darles voz, porque ellas son las que lo sufren. En cualquier caso, quiero hacer una pequeña introducción de cómo veo la situación en Afganistán y por qué creo que hemos llegado un poco tarde por diferentes razones. El apartheid de género, como muy bien has dicho, Emilia, es un término que ya apareció cuando el primer régimen talibán, no voy a decir los primeros talibanes porque esto no es más que una continuación de aquellos, y muchos de aquellos están todavía hoy rigiendo el país. Pero luego pasó al olvido y, de hecho, cuando se empezó a volver a hablar con este segundo régimen talibán, muchos ponían el grito en el cielo como diciendo: ¿pero de qué estás hablando? Que no es tan grave, que qué estás diciendo, que solo son una serie de decretos, que todavía no se ha llegado al punto. Y yo decía, no es que no se ha llegado al punto, es que van a ir más allá por mucho que os creáis. Estos son peores que los anteriores, porque han aprendido algo que es por lo que le tomaron el pelo a mucha gente, que fue primero relaciones públicas y diplomacia, que no sabían los primeros, se iban como elefante en una cacharrería. Estos fueron más listos en eso, aprendieron diplomacia, aprendieron relaciones públicas, aprendieron a manejar las redes sociales, y algunos incluso sabían inglés, con lo cual era más fácil entrar y manejar a los medios de comunicación e incluso a los analistas internacionales. Y eso es lo que pasó al final, en agosto del 2021 y en septiembre y en octubre. Sobre todo, que eran los momentos claves para haber dicho: señores, lo que viene es lo mismo que hubo, no nos equivoquemos, no pensemos que existen los talibanes 2.0, porque no existen, son exactamente los mismos perros, solo que se han puesto un collar de 2.0. Pero al final, mientras exista Kandahar y exista Ajansuda y rija el más duro, los más radicales, que son los que están en Kandahar, no hay nada que hacer, por mucho que pueda haber 3 o 4 moderados que puedan querer intentar llegar a alguna fórmula de convivencia con Occidente, sobre todo, porque es lo que en principio más les duele. Pero el gran problema fue el abandono de Afganistán, y el abandono de Afganistán no se produjo en el 2021. El abandono de Afganistán venía produciéndose desde muchos años antes. La retirada no fue en el 2021. Esa manía que todos tenemos de que la retirada fue en el 2021, no. En el 2021 los talibanes lo que ocuparon es Kabul y las 4 ciudades más o menos grandes del país. Todo lo demás ya estaba tomado por los talibanes, y de hecho ya regía un régimen terrible en las zonas que ellos controlaban. Pero seguíamos un poco con el velo puesto, y valga la redundancia del velo comparándolo con la situación, con el velo puesto de no está pasando nada en Afganistán, ¿no? Y lo peor es que fue un premio Nobel de la Paz el que decidió la retirada de Afganistán en el 2014. Y ese señor se llama Barack Obama. Por muy premio Nobel de la Paz, él anunció en el 2011 que ya no le interesaba Afganistán, que ya habían matado a Bin Laden y que, por lo tanto, la venganza ya se había llevado a cabo, y ya que los afganos empezasen a andar su camino como pudiesen, eso sí, apoyados por la Fuerza Aérea norteamericana, formando a las fuerzas de seguridad y a los militares, pero luego dejándolos abandonados, con lo cual tú puedes formar mucho, pero si luego les abandonas. En el 2014 el grueso de las tropas se fueron, incluidas las nuestras. Ese fue el primer momento de la vergüenza de Occidente. Y luego le echamos la culpa a los afganos. Es verdad, los líderes afganos, los políticos afganos tuvieron una gran culpa con lo que pasó, pero porque los dejaron hacer también los líderes occidentales y los colocaron en el poder. Y la paradoja de Afganistán, lo más terrible de todo, es que colocaron en el poder en el 2001 y 2002, que es cuando entramos ya toda la comunidad internacional, aquellos que habían cometido las mayores aberraciones durante la guerra civil e incluso durante la ocupación soviética.
asesinatos, violaciones. Las mujeres sufrieron lo indecible también durante la guerra civil. Y después se les deja en manos de los talibanes. Pero aquellos líderes mujahidines que habían sido los que habían provocado esa guerra civil que duró 4 años, casi 5 en realidad, a esos les colocamos en el poder. Y esos escupían a las mujeres parlamentarias, diputadas en el Parlamento, subían la voz para que ellas no pudiesen hablar. Y todo eso lo veíamos, pero parecía como, bueno, da igual, pero esto continúa, estamos ayudando, qué honor ayudar, no, qué honor y qué vergüenza no haber puesto los límites cuando teníamos que haber ido poniéndolos. Qué vergüenza no haber ido dándoles más voz a las mujeres afganas cuando hacía falta. Qué vergüenza haber permitido que muchas de ellas estuviesen prácticamente en la clandestinidad, porque si no las hubiesen asesinado los señores de la guerra. Todo eso pasó también durante nuestra intervención internacional. Y eso, al final, de ahí viene que luego sea tan fácil que los talibanes tomen el poder e impongan un régimen, no igual, peor todavía, que el que había del 1996 al 2001, donde nadie habló, el silencio imperó en la comunidad internacional en aquel primer régimen talibán, como hemos comentado antes. Cuando la comunidad internacional puso el grito en el cielo fue cuando se volaron los budas de Bamián. Que qué pena que volaran los budas de Bamián, pero lo peor es que habían volado ya por los aires desde hacía muchos años los derechos de las mujeres, las oportunidades de las mujeres. Las mujeres tampoco podían estudiar entonces. Había lo mismo que hay ahora, escuelas clandestinas. Lo más triste de todo es que aquellas mujeres que entonces tuvieron escuelas clandestinas y luego educaron a sus hijas en la libertad y esas hijas vieron esa puerta de la esperanza que les abrimos, han terminado ahora otra vez con escuelas clandestinas. Porque si hay algo que caracteriza a las mujeres afganas es primero la resiliencia y luego la resistencia. Es duro decirlo, pero las escuelas clandestinas siguen hoy día. Tenemos mucho más cuidado hoy día en decir dónde están, dónde no están, quiénes las están llevando a cabo, porque sabemos que los talibanes ahora mismo, eso sí, saben ver las redes sociales, tienen entre nosotros a personas que están a favor de ese régimen y advierten quiénes son los peligrosos, quiénes decimos lo que decimos, etcétera, etcétera. Pero ellas siguen ahí. O sea, yo estuve en el 2022, antes de que les prohibiesen ya también la universidad, estuve en escuelas clandestinas. Ahora mismo no me atrevería ya, no por mí, que estoy preparando un viaje a Afganistán, no me atrevo por ponerlas en peligro, porque ahora ya no me fío de nada, ni de nadie. Entonces todavía tenía alguna especie de confianza en poderme mover aquí y allá. Ahora mismo ya creo que la situación es terrible, o sea, la situación es de cierre total. Has comentado, no sé si has sido tú, el tema del código. El código institucionaliza ya la represión y el apartheid de género. Es la constitución del terror. Si uno ve, no sé si lo habéis leído, yo me lo he leído entero, lo tengo en inglés, es tal que una constitución, no es un código, realmente son artículos uno detrás de otro de qué hacer o no hacer, y cómo hacer y cómo no hacer. O sea, por ejemplo, pegar a un camello, recibe más castigo que romperle el brazo a una mujer. O sea, y mientras no se note, le puedes romper el brazo. Ya no es que no se puedan mover, es que si están completamente maltratadas, como vayan a su casa, a la casa de su familia, y no vuelvan cuando el marido las reclama, para todos hay castigo, incluido para el marido, para los familiares, para el padre, para el hermano, para los familiares, para los amigos. Has nombrado a Mahbouba Seraj. Tengo pendiente con ella una charla, porque no sé si sigue abierto, porque escuché, no sigue abierto, lo han cerrado definitivamente. Vale, entonces... Vamos a darle también... Sí, termino ya. Le han cerrado el centro que tenía de acogida a las mujeres, que era lo poquito que quedaba todavía en Kabul
para las mujeres maltratadas y tal. O sea, han ido también a por Mahbouba Serag. Si ya van a por Mahbouba Serag, ya hay poco que hacer en realidad. Hay que seguir, eso sí. Lo que no podemos permitir es, recordando a Jean-Paul Sartre, es que rija el crimen del silencio. Tenemos que hablar, tenemos que elevar la voz, hay que seguir celebrando actos como este, hay que escucharlas, hay que escribir, los medios de comunicación tienen que seguir recordando lo que está pasando y no blanquear en ningún momento a los talibanes. Porque cualquier blanqueamiento de los talibanes al final termina siendo un clavo más que se pone en el ataúd en el que están enterrando a las mujeres afganas. Entonces, hablemos, gritemos, manifiestémonos cuando sea necesario, pero los medios de comunicación, como he dicho, ahí tienen todavía una labor muy amplia que hacer. O sea, solo interesa cuando pasa algo. Estáis escuchando ahora mismo los enfrentamientos que hay entre Pakistán y Afganistán. Eso va a repercutir también mucho más negativa en las mujeres, de forma mucho más negativa en las mujeres, porque somos las víctimas primeras también de todos los conflictos y de todas las guerras. Pues hay una guerra también ahora mismo en Afganistán. Nadie está informando sobre ella. Y está escalando. Y lo peor es que va en escalada, no va en disminución. Pero bueno, vamos a escucharlas a ellas, a Khadija y a Fatema. Ya habéis comentado también. Fatema estudió medicina en Herat y en Afganistán ejerció como doctora de medicina general y de familia, así como en ginecología y obstetricia, ¿no? Si no me equivoco. Anteriormente había trabajado también como auxiliar de dentista. Tiene 2 hijos y pudo venir a España bajo protección internacional. Ahora trabaja como auxiliar sanitaria y está esperando el largo proceso de convalidación de su título de medicina. Khadija Mien es periodista, era también presentadora de la televisión nacional afgana antes de la llegada de los talibanes al poder. Es una activista centrada también en derechos humanos y conflictos globales. Ahora mismo es vocal de Reporteros Sin Fronteras, presidenta de la Asociación Esperanza de Libertad y vocal de Net Women, y acaba de publicar, también lo habéis dicho uno de vosotros dos, Sin velo, una mujer libre contra los talibanes. No sé quién de las dos quiere empezar a hablar sobre su experiencia. Khadija. Vale, Khadija. Dale tú. Vale. Muchísimas gracias, Pilar. Muy buenas tardes a todas y todos. Os agradezco un montón para darnos este espacio para poder hablar sobre la realidad de las mujeres y las niñas afganas. Lo que está pasando ahí, la verdad, es horrible y necesitamos espacios para ir a hablar de la situación, de lo que está pasando en Afganistán. Pues yo empiezo de mi experiencia sobre también mi huida de Afganistán, aunque yo no digo que es huida porque nos obligaron a abandonar nuestro país por todo lo que pasó. Yo era presentadora de Televisión Nacional de Afganistán hasta 15 de agosto de 2021. Por la mañana empecé como normal, un día normal. Tenía que presentar informativos de 9 de la mañana. Antes de entrar en el estudio hablaba con mis compañeras. Llegará un día, presentaremos Noticias sin velo. Esto era nuestro sueño, que vamos a quitar el velo, porque ahí para presentar noticias teníamos que llevarlo. Y esto era nuestro sueño, que en un futuro cercano lo vamos a hacer. Y presenté noticias y me tocó cubrir otro tema y tenía que salir de la oficina. En la vuelta, que quería volver a la oficina, me dijeron que Khadija ya no puedes volver. En 3 horas. ¿Os imagináis que tú sales y haces entrevistas y grabas vídeos, lo que necesitas? De repente te llaman, dicen que ya no puedes volver. Para mí fue muy duro al escuchar esto, que ya se acabó para nosotras, ¿no? Sabíamos que quiénes son los talibanes que han hecho durante 5 años que estaban gobernando en Afganistán, luego en los últimos 20 años que no estaban presentes, que no tenían el poder, pero estaban ahí, que sabíamos en algunas provincias que no podríamos ni ir,
y los atentados que hubo durante los últimos años, por ejemplo, yo como periodista salía por la mañana, no sabía que puedo volver viva o no, porque asesinaban a los periodistas, a los activistas, a nosotras que como éramos gente de cara pública que hablábamos de nuestros derechos. Entonces, esto sabíamos que quiénes son los talibanes. Y cuando llegaron al poder este día, pues estaban diciendo en los medios, ¿no?, que respetan a los derechos de las mujeres. Y justo en ese momento en New York Times salió mi foto, que estaba yo en el plato, y luego los talibanes. ¿No? ¿Cómo cambió en unas horas el plato? Que estaba yo y ellos ocuparon mi sitio. Por eso cuando yo escuché que estaban diciendo en los medios que respetan a los derechos de las mujeres pueden seguir trabajando, y dije, vale, pues yo me voy a ver que es verdad o no lo que están diciendo en los medios. Y organicé con mis amigas que vamos a ir porque mis compañeros iban y a nosotras nos decían, no, es que de momento no podéis venir porque el jefe dice que no. Y yo fui ahí, en la puerta, me amenazaron de muerte y me dijeron que vete ya. Fue durísimo para mí y para muchas de nosotras, que yo me acuerdo siempre los mensajes de las mujeres que nos llegaban y llorábamos, que se acabó todo para nosotras. Nos abandonaron, ¿no? En las manos de terroristas que sabían quién soy. ¿Cómo han podido ir ahí, empezar a hablar con los talibanes, ¿no? Que en Qatar iban ahí, pues hablaban con los talibanes hasta que firmaron el acuerdo de paz. Esto todo fue nos engañaron y nos abandonaron ahí en Afganistán en las manos de terroristas y no pensaron sobre los derechos de las mujeres, que qué va a pasar con las mujeres en Afganistán, porque les da igual lo que hay. Hasta el día 22, que yo salí de Afganistán con ayuda del gobierno español y una periodista del periódico El País, me ayudaron a salir de Afganistán y llegué a España sin saber cómo será el futuro, porque tú dejas todo atrás, a tu familia, a tus hijos, a tu país, y luego tienes que empezar de cero. Yo al principio sentía muy culpable de haber dejado mi país y millones de mujeres ahí y para sobrevivir. Pero ahora digo que he hecho algo bien porque desde fuera les estamos ayudando. Eso fue mi experiencia, que en estos 4 años ya hemos visto que cómo están sufriendo las mujeres en Afganistán. A mí lo que me llega, pues me llaman por muchas cosas y veo que la situación está empeorando en Afganistán y digo que no nos escuchan, como no está pasando nada en Afganistán. Hola a todos y a todas. Soy Fatema, soy médica afgana. Ahora sí. Y madre de 2 hijos. La última vez que yo trabajé en un hospital en Afganistán, una chica que tenía, me acuerdo, 14 años, me preguntó que, doctora, si yo podría estudiar medicina, yo también, alguna tía, hoy para todas las mujeres afganas, para las niñas afganas, la respuesta es no, totalmente. De verdad, es muy difícil cómo podemos explicar esta situación. Bueno, esta noticia para las personas que fueran en Afganistán es una noticia normal, pero para nosotros son perder nuestro futuro, nuestro sueño. Y estoy aquí porque yo me siento que el mundo ha olvidado a las mujeres afganas. Que sí, para 2021 hablamos mucho sobre de las mujeres afganas, pero ahora yo siento que ha olvidado cada día. Y yo conozco muchas las chicas en Afganistán que estaban el último año para terminar medicina,
pero los talibanes les quitan esta oportunidad. Faltaba un año para terminar. Están empezando, todavía no sabemos. Las mujeres afganas no quieren lástima, quieren derecho, educación y la oportunidad de vivir básica, nada más. Y ya está. Gracias. Perdón. ¿Qué es lo que le pedís a la comunidad internacional? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque realmente también hay un dilema al final entre cómo ayudar directamente sin que al final la ayuda caiga en manos de los talibanes. ¿Cómo creéis que se podría llevar a cabo esa ayuda? Que es inmensamente necesaria, porque además los datos últimos son de 21,9 millones de personas, de afganos y afganas, pero sobre todo afganas, en situación prácticamente de hambruna. O sea, es decir, la ayuda es imprescindible para poder mantener un mínimo en Afganistán, pero vemos también que ahora mismo ya no dejan entrar a las mujeres en los complejos de Naciones Unidas, con lo cual se está complicando incluso lo poco que había, que era la incidencia de Naciones Unidas sobre el terreno. ¿Qué es lo que se puede hacer desde este lado? Desde este lado se podrían hacer muchas cosas que creo que no les interesa que hagan algo por Afganistán. Por ejemplo, si ya vemos, ¿no?, que bajo nombre de ayuda humanitaria, ¿no?, les mandan ayuda o mandan dinero, pues esto tiene que estar bajo condiciones de que debe que esto permitir a las mujeres trabajar, ¿no? Si Naciones Unidas, por ejemplo, UNESCO, UNICEF, que están en Afganistán, si las mujeres no pueden trabajar, ¿para qué están ahí? Pues no digo que no deben que ayudar o mandarles ayuda humanitaria, pero esto tiene que, bajo condiciones de que las mujeres deben que estar ahí trabajando, porque si no, pues esto ya sabemos que no llega a las mujeres, que hemos visto casos de matrimonios infantiles, matrimonio forzado, las familias que venden a sus hijas para mantener al resto de la familia. Entonces, ¿cómo se puede, ¿no?, ayudarles así y que el dinero se queda con los talibanes? Que esto para nosotras es muy preocupante. Y si la comunidad internacional quiere hacer algo, tiene que escuchar a las mujeres afganas, tiene que sentar con las mujeres afganas para hacer algo, porque no queremos, es que los hombres afganos no son representantes de nosotras, ¿vale? Son afganos que si quieren ellos también estén, sino pues las mujeres afganas deben que hablar, ellas deben que estar si toman decisiones sobre Afganistán. No tenemos que dar pasos para los talibanes. Es que derrotar a los talibanes es muy difícil y ya esto lo sabe. Hemos visto que en 2001 lo que pasó y ahora en 2021. Entonces, las mujeres afganas tienen que estar siempre presentes y que ellas hablan, que nosotras hablemos, porque es nuestros derechos. A los hombres afganos no les preocupa lo que está pasando dentro de Afganistán. En mis charlas siempre me preguntan, ¿dónde están los hombres? Digo, es que no tenemos un apoyo masculino que necesitamos dentro de Afganistán. Es por miedo, por todo lo que sea, pero no tenemos este apoyo. Entonces, tenemos que organizar todo con las mujeres afganas porque es nuestros derechos y también es que la situación de Afganistán es muy complicada porque si nosotros y nosotras, los afganos, no hablamos, yo no veo una salida o un futuro para Afganistán. Hay que recordar que en la última gran reunión que hubo de Naciones Unidas y de la comunidad internacional con los talibanes, estos exigieron que no hubiese presencia de mujeres afganas y se aceptó. Otro error. Fátima. No tengo idea, pero creo que están jugando con nuestra vida totalmente, todo el mundo general, en Europa, en Trump, esto, todos. Por ejemplo, Trump quiere para que, vale, sale a los talibanes 24 horas, no, 4, necesitas 2 horas y nada más. Pero cuando que no quiere,
no quiere. Imposible, ¿cómo puede un grupo terrorista 24 horas cogen totalmente un gobierno? Es imposible, pero están jugando. ¿Creéis que presionando a los talibanes se puede conseguir por lo menos que retiren alguno de los terribles decretos, al menos empezar por algún lado? Claro que sí, deben que presionar a los talibanes, porque ahora los talibanes siguen ahí pues controlando Afganistán, pero les deben que presionar para que ellos dejen a las mujeres vivir en Afganistán. No digo que... Es que las mujeres están vivas, es que pueden respirar, es que no tienen una vida. La comunidad internacional puede presionar a los talibanes para que dejen a las mujeres vivir en Afganistán. ¿Qué tipo de presión creéis que se puede hacer? Todos sabemos que algunos de los líderes talibanes tienen a sus hijas estudiando fuera, tremenda hipocresía, pero es también muy típico también de los iraníes, de los ayatolás. Deberíamos a lo mejor prohibir esa educación a esas niñas y a esas mujeres. Eso podría ser, no sé, es que no se me ocurre ya qué se puede hacer. Y eso también estaríamos en una paradoja y en un dilema, porque si estamos pidiendo que las mujeres afganas estudien dentro, no permitir estudiar, aunque sea fuera, a las hijas de los líderes talibanes, pues sería otra hipocresía por nuestra parte. Yo es que creo que estamos en un dilema ético constante ante cualquier medida que podamos adoptar. Eso es, sí. Es que no va a haber una diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Si prohibimos a que sus hijas no puedan estudiar, esto lo hacemos, lo que están haciendo con las mujeres y las niñas en Afganistán. Habrá maneras de presionar a los talibanes, que los países que tienen relaciones con talibanes, ¿no? Por ejemplo, India, por ejemplo, Rusia, China, estos países que tienen interés en Afganistán y tienen relación con los talibanes y les invitan a su país, por ejemplo, cuando fueron a India, ¿no? Que en India no permitieron a las mujeres periodistas entrar ¿no? Entonces, tienen tanto poder que van a India y lo controlan, ¿no? Entonces, estos países que tienen relación, también se puede hablar con ellos. ¿Cómo es posible que ellos tengan esta relación económica o comercial, lo que quieren tener con los talibanes? Esto no se puede permitir. Pero voy a repetir que no les interesa derechos de las mujeres. Si ahora vemos la situación de Irán, lo que está pasando en Irán, ¿Trump va a Irán porque es por derechos de las mujeres? No, esto todo el mundo sabe que le da igual lo que sufren las mujeres iraníes y las mujeres afganas o las mujeres en Gaza, las mujeres palestinas. No, de todo el mundo esto lo sabemos, que les da igual derechos de las mujeres. Sí. Ahora sí. Que decías, ¿no? ¿Cómo es que las hijas de los talibanes se van a Occidente, se van a otros países donde tienen posibilidad de acceder a la educación, a la cultura, a la formación, a vivir dignamente, lo que no están permitiendo las afganas? Y es verdad, se puede entrar en esa comparación, en esa contradicción que tú dices, Pilar. Pero por otra parte, igual es que cuando les toque a ellos en primera persona algo, ven la dimensión de lo que no quieren ver, ¿no? Y es cierto, si a las mujeres de allí se les tiene cercenadas, pues claro, está otra cosa. Ellos siempre van a tener vías de escape, claramente.
porque además está, como bien decís, con la complicidad de gobiernos que también, claro, no estamos en una situación tan extrema como la de Afganistán, pero donde los derechos en general de las mujeres están limitados y muy cuestionados. Y hablábamos de América, pero es que el primero en América, o por no hablar del tema de la inmigración en Estados Unidos, ¿no? Reteniendo a niños y niñas de 5 años, 4 años y teniéndolos. Quiero decir, que esto realmente es un escenario que dices, se ve poco optimismo a la solución, pero es verdad que en estos momentos, yo tengo confianza de que habrá otros momentos en los que pueda ser posible, pero en lo inmediato verdaderamente estamos en un azul oscuro, casi negro. Sí, pero una pregunta, por ejemplo, sí que es verdad que se ha conseguido algo. Lo que pasa es que está tardando también mucho, que es el Tribunal Penal Internacional tiene la investigación y tiene abierto el caso contra los líderes talibanes, desde Hansuda hasta los Haqqani y compañía. También es verdad que hay otro caso abierto, si no recuerdo mal, en el Tribunal Internacional de Justicia para el reconocimiento del término de apartheid de género y el delito de apartheid de género. Y ahí va un poco la pregunta a todos. A vosotros, a nosotras, ¿por qué actúa tan lentamente y tan tarde la justicia internacional? Porque si ya hubiese un dictamen en el TPI, en el Tribunal Penal Internacional, es verdad que a Hansuda no tiene ningún interés en salir de Kandahar. A ese no lo vamos a pillar ni por casualidad. Pero es verdad que los otros, como bien decías, se mueven a la India, a Qatar, mucho a Qatar. A lo mejor ahí con una orden de arresto internacional se les podía pillar al menos alguno. Y a lo mejor, como bien habéis dicho, si se pilla uno es ejemplarizante para los otros. No lo sé, ¿por qué es tan lento? ¿Por qué no presionamos desde nuestros países más a esa justicia internacional y sobre todo también desde vuestros colegios, claro, ¿no? Sí. Porque yo por mucho que presione... Mira, ahí voy a tomar yo un poquito la palabra por parte de la abogacía. Tenéis que pensar, por ejemplo, si en España la ley del solo sí es sí ha tardado lo que ha tardado, imaginaros si hablamos de un contexto europeo o si ya hablamos de un contexto internacional, cuando en un contexto de la Unión Europea nosotros como países miembros cedemos soberanía, es decir, la Unión Europea puede decirnos qué hacer, pero en un contexto internacional el derecho internacional no deja eso. El país va a seguir decidiendo qué hace. Entonces, el derecho internacional público es lo que tiene, es el hándicap, es que hay que reconocer al tribunal, es que hay que acatar, efectivamente. Entonces, eso es mucho más complejo. Como sociedad occidental, y es verdad que estamos en un momento privilegiado, en un momento, quiero decir, o sea, vivimos en la parte buena del mundo, vamos a decirlo. Somos mujeres que hemos crecido aquí, hemos podido estudiar sin ningún tipo de problema, ejercemos nuestras profesiones sin problema. Esa parte, o sea, yo creo que nos hace tomar conciencia, y reuniones como la de hoy empieza a tener un cierto peso en el sentido de que nosotros como abogacía lo estuvimos y se decidió en Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía apoyar la denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por apartheid de género. Lo hicimos a través de la colaboración que tenemos con APDHE, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que llevan trabajando en el tema mucho también, como las compañeras de Unión Profesional y demás. Creemos que es importante empezar a hablar en voz más alta. Es verdad que no es un elemento óptimo, no vamos a conseguir un resultado a corto plazo, pero que se nos oiga, que hagamos ruido, que sigamos hablando, que sigamos diciendo esto pasa y pasa aquí, y tenemos los ejemplos de nuestras compañeras periodistas y médicos en Afganistán. No sé, es lo único que se me ocurre, explicaros un poco cómo puede ser el contexto internacional de derecho y que estamos aquí para lo que necesitéis, ¿vale? Yo también pienso que es que esto de los derechos de las mujeres es una cuestión de segunda o de tercera o de quinta, y que incluso en el espacio de los organismos internacionales vinculados incluso a la justicia hay un espíritu totalmente patriarcal y por tanto no es una prioridad. No es una prioridad.
Y es cierto que necesitamos pues gobiernos, y por eso hablábamos antes de Occidente, ¿no? Y cuando hablábamos de las democracias, sí, las democracias tienen fallas, pero hasta aquí yo creo que es la fórmula más igualitaria que hemos podido conseguir para dar oportunidades y derechos de igualdad a los hombres y a las mujeres. Mayoritariamente a las mujeres, porque siempre el déficit está en la parte de las mujeres. En ellos hay pocos déficits, en general. Entonces, claro, si desde planteamientos muy patriarcales, bueno, esto sigue siendo un elemento que no es prioritario, no se considera como prioritario. Y bueno, hoy mismo, ¿no?, hablaba en otro contexto del tema del orden internacional, de derecho internacional, no, el desorden internacional en el que estamos en estos momentos viviendo, ¿no? Si ya ni a esos niveles la situación se hace respetar, pues realmente solo nos queda sumar desde lo micro, trabajar colectivamente desde la sororidad y desde el feminismo, desde cualquier lugar del planeta, a lo micro para poder llegar a algo. Y en ese viaje encontraremos compañeros de viaje, seguro que sí. Pero si no los encontramos, tenemos que seguir haciéndolo. Y además lo tenemos que hacer las mujeres que tenemos la posibilidad de hacerlo. Porque no podemos además exigir que a las mujeres que tienen menos derechos encima tengan sobre su carga, que lo harán, pero tienen más dificultad, ¿no? Claro, eso es verdad, que nosotras y nosotros tenemos que hacer llamamientos, tenemos que presionar a nuestros gobiernos, ¿no? Nosotros que estamos aquí en España, para dar visibilidad a la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán. Yo este marzo, aunque estamos con el Ramadán, yo todos los días tengo charlas. Ayer todo el día estuve en el colegio, hablé con los niños, hoy por la mañana en un instituto, ahora aquí. Pues mañana entrevista en televisión, pasado mañana me voy a Huelva. Es que todos los días tenemos que tener en nuestras agendas hablar sobre Afganistán o escribir. Los periodistas tenemos que seguir escribiendo sobre Afganistán en nuestras redes. Podemos publicar, hablar sobre Afganistán. Por ejemplo, ahora vamos el 26 de marzo, iremos a Bruselas, en frente al Parlamento Europeo, a hacer un llamamiento o denunciar situación de las mujeres y las niñas afganas. Porque esto es lo que podemos hacer. Si no podemos tomar decisiones sobre Afganistán, pero como esto, yo estoy segura que poco a poco vamos a tener más apoyo y así podemos hacer algo para presionar a la comunidad internacional para que actúen sobre Afganistán. Sí, hablan sobre Afganistán, pues mandan declaraciones, pero esto no es suficiente porque llevamos 5 años. Este agosto cumple 5 años que nuestras niñas en Afganistán no tienen derechos. 21 de marzo empieza el año escolar en Afganistán y un año más sin las niñas en Afganistán, que solo pueden estudiar la primaria, que pueden estudiar hasta 6º grado. Y las otras que no pueden están sufriendo, que ven que el año que viene ya deben que dejar de estudiar, ¿no? Entonces nosotras y nosotros, como este acto de hoy, podemos organizar muchas cosas porque somos feministas, somos mujeres y nos entendemos muy bien y tenemos que dar espacios para que las mujeres afganas puedan hablar de todo lo que está pasando, porque es como en la primera persona que hablamos, ¿no?, de nuestra experiencia, como, por ejemplo, yo nunca quería salir de Afganistán, no imaginaba vivir fuera de Afganistán, hasta el día que yo salí, ¿no? Entonces, eso es muy necesario, hablar y hablar. Yo no voy a rendir, no voy a parar de hablar de la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán. Fátima, ¿os sentís acompañadas? ¿Os sentís acompañadas y apoyadas, ya no solo en España, sino tenéis contacto, por supuesto, con otras compañeras y familia y vuestra en otros países, no solo europeos, sino de todo el mundo? ¿Sentís ese apoyo? Sobre todo lo sentís por parte de las mujeres, porque ya hemos visto que ampliarlo en general es más complicado. Pero ¿os sentís apoyadas? ¿Sentís que cuando queréis alzar la voz encontráis un altavoz para que se oiga vuestro mensaje? Sí, claro, muchísima.
por ejemplo, en Alemania y Canadá, que hay muchas afganas que sus bolsos es más alta, más gritan y más quieren apoyo. Sí, la última años sí yo veo que las mujeres afganas más fuertes para coger sus derechos. ¿Y tú cómo te sientes aquí en España? En España, fenomenal. Bueno, sí, la verdad. A veces que hablamos con nuestro compañero que están en Afganistán, otro país, hablamos, ellos me dejan que en España solo un país que conocemos que ayuda muchísimo de las mujeres afganas. Por ejemplo, ahora tenemos una habitación solo para mujeres afganas. Ministerios que nombraron una sala en nombre de las mujeres y las niñas afganas, ¿no? Que fuimos ahí. Único país que sí, que dan un lugar, ¿no? Un espacio. Pero yo digo, el apoyo que tenemos desde España, esto no hemos visto en otros países por parte de las mujeres europeas. Por ejemplo, las mujeres afganas que están en estos países sí que ellas están trabajando, pero el apoyo que tenemos desde España es diferente. Por ejemplo, en marzo o en todo el año yo veo que como me llaman por charlas no feministas, pues nos apoyan mucho en manifestaciones que hemos hecho. Hay muchas cosas que veo que desde España, yo no digo que ahora estoy en España, digo por vosotros y vosotras, no, es la realidad que siempre yo digo con mis compañeras, con mujeres afganas que hablamos, digo, el apoyo que nos recibimos desde España, de las mujeres españolas, es totalmente diferente. No podemos comparar con otros países porque vemos que ahí no hay este apoyo, no hay una solidaridad con las mujeres afganas. Lo que hay en España, lo que ha dicho Fátima, que pues sala que está en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en nombre de las mujeres afganas, esto también nos da un poco de esperanza de que en este país nos escuchan, ¿no? Hay algunas dificultades, por ejemplo, las denegaciones de la solicitud de asilo de las mujeres afganas, esto sí que vemos, pero desde las organizaciones, lo que estamos ahora, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Netwomaning, que como nos están dando apoyo aquí en España. Tenemos a Reporteros Sin Fronteras, Club de las 25, hay como esto, muchas asociaciones que nos están apoyando, nos dan un apoyo que necesitamos aquí, porque no es que tú sales de tu país y aquí llegas todo fenomenal, ¿no? Necesitas acompañamiento porque la cultura es diferente, el idioma es diferente. Barrera de idioma es algo que ya no se puede vivir si no sabes el idioma, ¿no? Para este proceso necesitas a las personas que quieren ayudarte. Por ejemplo, desde Netwomaning, que ahora María va a explicar todo, que ya tenemos un apoyo que yo siempre, a mí cuando me llaman que necesito esto, y digo, pues con Netwomaning, que yo también estoy en la Junta, que trabajamos con las mujeres y las niñas, porque yo como afgana que he venido en 2021, a mí me tocó dormir en parque en Madrid, porque no conocía a nadie y no sabía pedir ayuda, pero poco a poco, como aquí conocía a mucha gente, que ahora ya nosotras ayudamos a otras mujeres. Pero para las mujeres que salen de Afganistán, al llegar al país de acogida, también necesitan un apoyo, porque es muy, muy difícil para nosotras. La adaptación no es fácil, porque tú vienes con una situación psicológica que no estás preparado para muchas cosas y tienes que poco a poco adaptarte. Vale, vale. En tu caso, Fátima, que viniste con familia, viniste también con tus dos hijos, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación que muchas veces se suma al horror de haber tenido que abandonar el país? Porque eso lo ha dicho Hadilla y es cierto, ellos no querían salir. Y eso yo creo que diferencia a las afganas y a los afganos, sobre todo a las afganas, de otros refugiados que a lo mejor huyen de una guerra,
o ven cómo pueden salir o son perseguidos individualmente. Aquí era cuestión de vida o muerte, pero ellos no querían salir. Ellos, al fin y al cabo, eran la élite en su país. Ellos estaban sacando a su país adelante, lo estaban sacando de la negritud, lo estaban sacando del agujero de 30 años de guerras continuas, de desastres, de talibanes, de señores de la guerra, y sobre todo ellas. Ellas estaban saliendo como podían, viendo esa ventana abierta y aprovechándola. Y querían a su país. Y estoy convencida de que ojalá esto, no sé, haya alguna manera de cargarse, de acabar con el régimen talibán y puedan volver, porque estoy convencida de que la mayor parte de todos ellos volverían al día siguiente para seguir sacando adelante a su país, aunque les dijésemos esperar que veamos. No, volverían como hicieron muchos de ellos en el 2001. Volvieron muchísimos refugiados que estaban y que habían incluso rehecho sus vidas, a ayudar a su país y a sacarlo adelante. Por eso es tan duro ver que el ciclo se vuelve a repetir. En tu caso, Fátima, ¿cómo ha sido? Bueno, cuando que nosotros llegamos en España con mi hijo mayor, nosotros estábamos en un pueblo pequeño, se llama Olot, que la gente habla catalán. Y yo me acuerdo que un día yo fui a la biblioteca con el director. ¿Podrías hablar conmigo español? Dice, no. ¿Y inglés? No. Aquí hablamos solo catalán. Nosotros aprendemos español, pero la gente totalmente habla catalán. Por eso buscamos en Madrid trabajo venimos aquí. Y me acuerdo cuando que nace mi hijo menor aquí, yo vuelvo a casa solo con el autobús. No conozco nada, ni las mujeres afganas, no tengo amigos españoles y nada que nada. Mi marido estaba en trabajo, yo volví a casa solo, con un niño, me embaraza y con el autobús. Pero ahora tenemos Netwoman, muchas organizaciones que no apoya en mujeres que están en España, apoyamos en las niñas que están en Afganistán. Por ejemplo, cada semana nosotros hablamos, estudiamos, que vale, no pasa nada, que vamos adelante. Pero sí, que estamos más adelante cada día, cada hora. ¿Tenéis alguna pregunta por vuestra parte? Bueno, ¿sí? Buenas. Bueno, primero darle la enhorabuena a Unión Profesional por organizar estos espacios de visibilidad de un sector de mujeres que viven en el mundo sin libertad, y eso es muy duro. Pero yo a vosotras como valiente os puedo preguntar, ¿cómo habéis pensado que se puede hacer llegar la ayuda sin que los talibanes lo incauten, porque son los que tienen el control absoluto del país? ¿Habéis pensado alguna manera de que a través de las asociaciones que quieran colaborar, cómo se puede hacer llegar ese recurso para que ellos no lo puedan invadir o cogerlo, ¿sabes? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Lo que hacemos nosotras desde nuestra asociación, que tenemos Esperanza de Libertad, ayudamos a las mujeres y a las niñas dentro de Afganistán. Las mujeres afganas ahí pues cosen, hacen bolsos, y los bolsos vendemos aquí en España. En mis charlas vendemos esto y el dinero mandamos en nombre de la mujer. La mujer va y recibe el dinero, ¿no? Tiene que ir acompañado con su marido o su padre, lo que sea, pero el dinero mandamos en nombre de la mujer. Entonces, con esto estamos ayudando a las familias afganas que están dentro de Afganistán directamente. Que este dinero no va ni en nombre de su padre ni a nadie. El dinero va en nombre de la mujer, y la mujer también, al recibir el dinero, se sienta bien, porque es que
está trabajando y está ganando el dinero. No es que el dinero les llega por no trabajo, porque queremos valorar su trabajo también, ¿no? Que está trabajando ahí, recibe el dinero, pues si del dinero queda solo que ella lo gaste o su familia, pero es que este también da un valor para el trabajo de su mujer, que su familia le apoya, que está trabajando y está ganando algo de dinero. Esto era una de las cosas que hemos podido empezar con mujeres en Afganistán, porque hemos podido trasladar a unas 35 mujeres de Afganistán a España, pero llegó un momento que me dijeron que ya no podemos sacar a todas las mujeres afganas. Pues me dije, vale, pues si no podemos hacerlo esto, y me gustaría hacerlo, pero que si no podemos, entonces lo que hacemos ahora con esto, educación online, ¿no? A través de las escuelas online, esto se funciona muy bien, que estas niñas aprenden algo. Yo agradezco a estas clases clandestinas que hoy soy periodista, porque yo empecé en clases clandestinas en el primer régimen de los talibanes. No nos permitían estudiar. Íbamos a clases clandestinas y ahí hemos empezado. No tuvimos que empezar de cero en 2001. Yo empecé el 4º grado, entonces así mi hermana, mis primas, todas hemos empezado de un sitio, ¿no? No es que hemos empezado de cero. Y ahora, si tenemos oportunidades de apoyar a estas escuelas online, tenemos que hacerlo, porque esto es una manera de que estas niñas con seguridad pueden estudiar. Exacto, exacto. Por ejemplo, sí, a través de webs de nuestra asociación también estamos trabajando en un proyecto de escuela online que no hemos podido conseguir todavía financiaciones, porque es una manera de que, por un lado, las profesoras que dan clases que tengan salario, ¿no? Que reciban algo, y por otro lado, estas niñas dentro de su casa que están estudiando y no tienen que salir de casa porque estando en casa pueden estudiar. Hay bastantes ONGs que están trabajando y asociaciones que están trabajando en España y en toda Europa de escuelas online. Nadia Gulan también tiene una red de escuelas clandestinas que está muy vigilada. Nadia está en el punto de mira. Hay muchos. El otro día vi, no me acuerdo quién era, pero por ejemplo que pedían profesores desde aquí para dar clases online. ¿En castellano? No, pedían un nivel de inglés medio para poderles dar, pues yo qué sé, desde matemáticas. Claro, es que cuanto más vayan creciendo, ni siquiera va a ser suficiente las mujeres afganas que puedan dar clases, porque muchas han tenido que salir también. Es que es como la pescadilla que se muerde la cola. Han salido las médicos, es que han salido las profesionales, porque ellas eran el objetivo de estos salvajes. Entonces, se ha quedado todo bajo mínimos y va a haber que, aparte de lo que ellas hagan por su parte, que muchas tendrán también que encontrar trabajo aquí para poder vivir aquí, habrá que empezar a aportar desde aquí. Y no me acuerdo quién era, lo tengo ahí anotado porque, bueno, voy a ofrecerme. Creo que era Batul. Creo que era Batul. Batul. Pero creo que era ella. Pero también creo que hay una organización internacional que está pidiendo ayudar. Y eso es porque se están quedando, o sea, necesitan más porque, vamos a ver, no son ni una, ni dos, ni tres mujeres, son todas ellas quieren estudiar. Es que ¿Cuántos millones de mujeres tiene Afganistán? Pues ahora mismo quedarán 20. Quedarán 20 o 21. 21 millones de mujeres. ¿La mitad? Sí, son la mitad. Sí, más o menos. Luego hay que tener en cuenta todas las que hay, que vamos a ver qué pasa ahora con la guerra entre Pakistán y Afganistán, porque se está quedando parada muchísima gente, muchísimos refugiados en Irán, que ahí hay otra, que ahí nos olvidamos. Estamos hablando de Irán y tenemos ¿cuántos millones habrá en Irán? Son muchos. 80 o 90 deben ser. ¿Eh? Yo creo que son 80 o 90. No, digo de refugiados en Irán, que están también muchos varados en la frontera esperando. No hay datos. Y luego tenemos a 30, ¿vale? Para que sepáis. A 30. Pero ya no están solo los que están esperando la protección internacional, están los que se quedaron, que no volvieron a Afganistán en su momento y siguen allí de refugiados. Es lo mismo
que en Afganistán, en Pakistán yo creo que quedaban 3 o 4 millones todavía Sí, de, que en de Pakistán. refugiados afganos que los están intentando, lleva ya un par de años, lleva Pakistán presionando y ahora va a presionar del todo. Cuando lleguen se suman a las mujeres que hay ahí dentro, y estas mujeres van a tener doble problema porque no tienen dónde ir muchos de ellos cuando vuelven. Es decir, el problema se está acrecentando en lugar de disminuyendo con los años. Es verdad que ahora tenemos la suerte, primero, de que se les escucha a ellas, de que ellas también están impulsando el que reaccionemos en nuestros países, pero hay muchísimo que hacer. Y el problema es cómo haces llegar la ayuda sin que pase por los talibanes. Estados Unidos ha quitado absolutamente toda la ayuda. Es verdad que, como la ha quitado en todo el mundo, o sea, no solo ha sido contra... y yo no sé si eso está bien o mal, pero sabemos que la mayor parte de la ayuda de Estados Unidos sí que iba directamente al régimen talibán, para que estuviesen calladitos, les controlen el terrorismo, que no se lo están controlando. Y bueno, a lo mejor hay suerte y en un momento determinado el no control del terrorismo y el que se desmadre la situación de seguridad en Afganistán a lo mejor hace que Occidente reaccione, porque en el fondo es eso lo único que les va a mover, ¿no? Sí. Es lo que es, mientras les garanticen que no mueven ni la droga ni el terrorismo, los líderes occidentales no van a hacer nada. Bueno, ¿qué esperáis? Es una bobada preguntar qué esperáis del futuro. ¿Qué querríais que pasase en el futuro de una vez por todas? Con la situación que vemos, pensar es muy complicado, pero tenemos esperanza de que la situación de Afganistán cambiará y volveremos a nuestro país. Ojalá que pronto, pero hay que tener esperanza y seguir luchando porque es todo lo que podemos hacer. Porque dentro de Afganistán, contestación interna, ninguna. Dentro de Afganistán hay muchos movimientos de mujeres clandestinas, que tenemos muchos grupos de WhatsApp, que estamos ahí organizando manifestaciones clandestinas. Organizamos en WhatsApp. Ahora digamos que nuestra lucha es en WhatsApp, porque ahí pues podemos organizar, podemos hablar, por ejemplo, para 8M, organizaron como un evento de celebración de 8M entre mujeres afganas y yo como ponencia tenía que hablar. Y yo no podía hablar, yo empecé a llorar, dije, mira, ahora celebramos esto en Zoom, porque eso es la única plataforma que estamos todas las mujeres afganas y queríamos esto presencial en nuestro país. Esto es que duele ver que cada de nosotras en todos los países que estamos intentando de que nos escuchen y esto duele que presencial no podemos estar en nuestro país, pero fuera de Afganistán estamos intentando estar muy así organizadas, unidas y unirnos porque eso es la manera que estamos trabajando con las que están ahí, para que ellas se sientan que no están solas, ¿no? Desde fuera les estamos dando este apoyo por ellas y por nosotras. Yo pienso muchas veces, siempre positivo. Espero que las mujeres afganas viven como las mujeres en España. Bueno, con esto acabamos el sueño de volver a tener un Afganistán libre con sus mujeres al frente y repito, el silencio no es una opción, es un crimen. Y yo quería añadir una cosa. Si tenéis Movistar Plus para que veáis mi documental, ¿dónde están mis hijos? Nada.
cierro yo, ¿no? ¿Qué perdones? Que te había ocupado, que te había ocupado. Nada, buenas tardes a todas. Es un honor cerrar este quinto Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales, que hoy ha vuelto a ser un espacio de compromiso, reflexión y alianzas efectivas entre profesiones. Hemos puesto el foco en una realidad tan dolorosa como urgente, que es el apartheid de género, que sufren las niñas y las mujeres afganas bajo el régimen talibán. Es un andamiaje de normas y edictos que busca su exclusión de la vida pública, de la educación y del trabajo. Quiero comenzar retomando las palabras de apertura de nuestro presidente del Consejo General y vicepresidente de Unión Profesional, Salvador González. Él nos ha recordado el itinerario de la abogacía en estos años, las alertas, las acciones de denuncia, el apoyo a defensoras afganas y ha subrayado la posición del Consejo de la Abogacía al respaldar la petición presentada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para denunciar el apartheid de género en Afganistán. Este respaldo no es un gesto simbólico. Se trata de una convicción jurídica y humanitaria de que el derecho internacional debe ir más allá para impedir prácticas de opresión sistemática a las mujeres. Ese llamamiento inicial nos ha acompañado durante toda la tarde. En la mesa institucional y en la mesa profesional hemos escuchado experiencias, datos, testimonios que confirman la naturaleza estructural de esta forma de segregación y la necesidad de dar una respuesta profesional coordinada desde nuestros colegios y consejos. Desde la Fundación Abogacía y Derechos Humanos y también como integrante del Grupo de Asuntos Humanitarios de Unión Profesional, quiero reiterar algo que compartimos todas las aquí presentes, que defender a las mujeres afganas es una obligación ética y profesional, que nos corresponde utilizar nuestras herramientas, que son la incidencia, la denuncia, la cooperación jurídica y la sensibilización, para que ninguna mujer sea borrada del espacio público ni privada de su autonomía por razón de género. Y hacerlo de manera articulada con el conjunto de profesiones colegiadas como Unión Profesional viene impulsando en este encuentro y en ediciones anteriores. Hoy no clausuramos un acto, reafirmamos un mandato, el que nos dejó la apertura, convertir la denuncia en una acción sostenida, la solidaridad en defensa jurídica efectiva y la coordinación interprofesional en resultados tangibles para las mujeres que más lo necesitan. Antes de cerrar, me complace dar paso a dos voces que completan esta clausura. Por un lado tenemos a María José Rodríguez, presidenta de Netwomening, cuya labor en redes de apoyo profesional y liderazgo femenino es referencia para tender puentes entre sectores y generar oportunidades reales para las mujeres. María José, tu perspectiva sobre cómo conectar talento y estructura será clave para traducir nuestro compromiso en impacto. Emi Vicente, tesorera y presidenta de la Comisión de Igualdad de Unión Profesional, impulsora incansable de este encuentro desde su origen y voz imprescindible en la agenda de la igualdad de nuestras profesiones. Emi, tu mirada estratégica sobre cómo alinear colegios, consejos y grupos de trabajo nos ayuda a pasar de la intención a la implementación. Gracias a Unión Profesional, al Consejo General de la Abogacía y a todas las personas que habéis participado hoy, también online. Gracias por demostrar que cuando las mujeres profesionales nos organizamos y nos escuchamos, transformamos realidades. Sigamos juntas, que ninguna mujer en ningún lugar del mundo quede atrás. Gracias. Ahora, muchas gracias. Gracias a Unión Profesional, gracias por la organización de esta jornada. Pudimos participar varias personas de Netwomening el año pasado en una jornada que también se trató
la situación del apartheid de género contra las mujeres en Afganistán. La verdad que voy a intentar ser muy breve. No sé si es solamente una intervención, ¿verdad? No hay turno de preguntas después. Sí, Vamos, lo que me digáis. Lo que quieras. Lo digo, Vas a tu casa. porque por una parte se ha hablado ya, se ha mencionado la situación que están viviendo las mujeres en Afganistán. Sí me gustaría incidir en la posición que tenemos desde Netwomen y la petición que hacemos a nuestros gobernantes, a todos los países europeos. Luego podemos hablar del Tribunal Penal Internacional. Son los países, son los estados los que tienen que iniciar algunas acciones, pero también pues, a la Unión Profesional, todas las asociaciones de profesionales pueden hacer mucho. Desde la sociedad civil, todas las asociaciones, fundaciones, se puede hacer muchísimo por la inclusión de las mujeres afganas y de otros colectivos. Nosotras desde Netwomen nos hemos centrado, y por ahora no llegamos a más, a ayudar y a tratar de dar un poco de apoyo en esa inclusión a las mujeres afganas que han venido a nuestro país. Entonces, pues querría incidir en que esta persecución sistemática, legalizada y normalizada que persigue eliminar a la mujer del espacio público en Afganistán es, en este caso, una imposición legal. Nosotras vemos que en muchos países del mundo existe una discriminación sistemática contra la mujer, pero que esto sea ley es un extremo completamente intolerable que se está pasando en Afganistán. Es decir, en otros países, en muchos, existen prácticas, tradiciones y colectivos que aplican sistemas de vulneración de los derechos de la mujer. En el caso de Afganistán se ha llevado a la ley y además se ha desmantelado todo el sistema de garantías jurídicas y jurisdiccionales que podía tener la mujer hasta 2021. Denunciamos además el riesgo de normalización internacional y el riesgo de que estas prácticas se extiendan a los países de alrededor, porque vivimos en un mundo interconectado en el que no existen fronteras en muchos casos, por suerte, y los niños que ahora mismo crecen viendo ese desprecio sistemático a la mujer en Afganistán van a pasar a otros países dentro de 10 o de 15 años, serán los que lleven y exporten esa forma de entender la vida que han aprendido en sus propias casas. Esa forma de entender la vida desde la poligamia, desde la falta de respeto, desde la desigualdad hacia sus propias hermanas, que es algo que aquí no podemos concebir, pero cuando uno, tampoco lo podemos juzgar, porque cuando uno ha vivido en ese clima y en esa situación y ha aprendido a sobrevivir frente a otros hermanos, hijos a lo mejor de otras mujeres de su padre, pues todos los valores y etiquetas éticas que queramos ponerle a esto que ocurre, pues se caen porque han vivido y han aprendido a sobrevivir así, ¿no? Denunciamos que esta visión se puede extender en los países del entorno porque ven los niños como una realidad que es normal. Y además tiene efectos intergeneracionales devastadores, puesto que las niñas y las mujeres que ahora mismo viven en familias, ya se ha mencionado, que no tienen forma de salir adelante, que no tienen, a las que no se les permite trabajar, pues están completamente dependientes de los hombres, y la falta de educación hará que esa dependencia y esa falta de capacidad de lucha y de autonomía sea cada vez más grave, ¿no?, en los años siguientes. Por no alargarme, sí quería mencionar que desde Netwomen tenemos, además de las áreas y de los equipos de apoyo en la inclusión en el día a día de mujeres afganas, hemos ayudado ya a más de 450 mujeres que han estado o que siguen en España y a sus familias en muchos casos, fundamentalmente a través del apoyo personal, de la amistad, mentoring profesional y ayuda con clases de español, pero además tenemos y mantenemos un pequeño equipo de voluntarias de ayuda en temas jurídicos a mujeres que están en el exterior. No podemos ayudar a todas, como decía Jadilla, no podemos ayudar a venir a todas las mujeres afganas, pero sí pedimos a nuestras instituciones que aquellas que consiguen salir del país, que son muy pocas, y consiguen llegar a una embajada española, hay representación diplomática española en Irán y en Afganistán, ahora mismo no lo hay en Irán por la guerra, y esperamos que dure poco tiempo esta situación, porque efectivamente hay miles de familias afganas esperando. Le pedimos a nuestras autoridades que a esos casos que consiguen llegar y pedir la vía del artículo 38 de la Ley de Asilo se les atienda. Y lo que estamos viendo
Yo siempre digo que el ejemplo que ha dado España de acogida a juristas y a otras profesionales afganas y a sus familias ha sido excepcional. La evacuación que se hizo en su momento ha sido excepcional, pero lo cierto es que ahora mismo estamos viendo casos de denegación a mujeres que están solas y a mujeres que están solas con niños, tanto en Irán como en Pakistán. Tenemos ahora mismo más de 12 casos abiertos con recursos en la Audiencia Nacional, 8 interpuestos en 2025, 3 nuevos en 2026. Y lo cierto es que la Audiencia Nacional, cuando interponemos el recurso contencioso administrativo, nos da la razón y reconoce que estas mujeres ordena a la embajada que se les permita el traslado, la promoción a España con niños y con niñas en muchos casos, basándose en que en Afganistán el régimen talibán ha impuesto un apartheid de género contra las mujeres y las niñas, y basándose también en la sentencia de octubre de 2024 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En paralelo, las mujeres afganas han presentado varias quejas al Defensor del Pueblo y bueno, hay varias vías abiertas, pero la realidad es que a día de hoy en muchos casos se está denegando el traslado en situaciones que de forma evidente y flagrante están bajo riesgo de persecución. Muchas gracias. Y yo diría que esto no es para terminar, porque esto es para seguir. Esto es para seguir poniendo, pues eso, la mirada, la atención, el foco en una situación que realmente yo cuando comparto espacios con mujeres afganas, dices, ¿cómo es posible, no? Y cómo es posible hacerle frente a una situación de esta magnitud y de esta brutalidad. Porque fijaros que estamos hablando aquí de una lacra que tenemos en este país, no voy a hablar de otros, el tema de la violencia de género, la violencia machista, que se asesine a las mujeres y a sus hijos por el hecho de ser mujeres, no hay otra consigna aquí, ¿no? Es residual comparado con el sacrificio al que os están sometiendo a vosotras, ¿no? Así que, como digo, esto es un continuar y es cierto que desde el marco de Unión Profesional tenemos como hoja de ruta clara el poner la atención, el análisis y la reflexión sobre estas cuestiones que nos interpelan a todas las mujeres del mundo y también a los compañeros que quieran venir en este viaje. Y nosotros lo hacemos poniendo el acento y el valor de las profesionales colegiadas, que estamos en el marco Unión Profesional, más de 1 millón de profesionales en este país y que desde unas perspectivas y otras, pues seguro que podemos acompañar procesos. Porque es bien interesante también y bien importante hablar de la escucha en primera persona y de ver dónde están las redes que hacen posible que sigamos hablando de sororidad para cómo podemos atender estas situaciones. Y ahí poner en abierto, dar difusión, que se conozcan dónde están esas organizaciones, cuáles son, y que libremente haya mujeres o hombres que quieran acompañar esos procesos. Yo creo que visibilizar eso y poner eso encima de las mesas de las profesiones, que es nuestro espacio, nuestro marco, pues es verdaderamente importante. Y yo después de oíros siempre digo, no tengo nada que decir. Francamente, ¿no? Porque Afganistán duele y duele mucho. Y duele más que en cualquier realidad que conozcamos en el mundo de mujeres. Pero también porque, no perdiendo la esperanza, y como no seré yo quien quite la esperanza en este contexto, no perdiendo esa esperanza, la proyección, la incertidumbre es tan grande, es tan inmensa, ¿no? Que ahí todas las fuerzas, por pequeñas que sean, tenemos que encontrar dónde las podemos sumar, ¿no? Y decías también antes, Pilar, es que es verdad, es que no, el crimen del silencio no podemos convivir con él. Tenemos que denunciar estas situaciones. Y aparte de acompañar procesos y de acompañar individualmente a las compañeras afganas que están aquí. Y ahora, fuera del marco de Unión Profesional, lo digo desde lo que es el espacio de mi profesión. Yo soy trabajadora social,
Tengo el honor de representar a mi profesión en el espacio de este país a nivel internacional y podemos hacer cosas. Pero necesitamos también saber dónde poder hacer cosas. Necesitamos que nos digáis dónde podemos estar acompañando esos procesos. Y desde ahí articular, porque tenemos red. Y esa red la tenemos que poner a disposición de. Así que yo, como decía, no quiero cerrar. Esto no lo podemos cerrar. Tenemos que seguir en el marco, en este caso de las profesiones, viendo cómo encontramos espacios y sinergias de colaboración. Desde lo micro y desde lo organizado y desde al más alto nivel posible, ¿no? Así que gracias por vuestro testimonio, gracias por acercarnos una brutalidad que por más que una la piense, ¿no? Hasta que no la ves y la tocas, pues no le ves realmente la dimensión tan escandalosa. Y decir que hay posibilidades, y por pequeñas que sean, las tenemos que luchar. Así que gracias por acompañarnos y por darnos tanto ejemplo. Gracias.